Sesión 22 ordinaria se da por aprobada. En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Después el acta de la sesión 22 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 23 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta, así que atentos, secretario, gracias. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la ministra de Relaciones Exteriores, mediante la cual se halla respuesta reservada a oficio de la Comisión en relación a la solicitud enviada por el diputado señor Tomás Hirsch. Un correo electrónico de la señora Nancy Arancibia, coordinadora de la Oficina de Asuntos Parlamentarios, por medio del cual remite para conocimiento de la Comisión declaración de la Verkhovna Rada de Ucrania, documento que hiciera llegar a la Embajada de Ucrania acreditada en nuestro país, que dice relación con el reconocimiento del régimen ruso como terrorista e ilegitimidad de la permanencia de la Federación Rusa de las Naciones Unidas. Un correo electrónico del señor Kevan Farrugia, a través de la cual solicita se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores y se manifieste la molestia a la Embajada de Nueva Zelanda en razón a que el día 23 de agosto del 2022 las autoridades migratorias de dicho país desconocieron 2 sentencias judiciales ejecutoriadas y apostilladas, así como un certificado de nacimiento igualmente apostillado, todos de su persona. Tales sentencias judiciales reconocen su paternidad y maternidad ostentadas en su certificado de nacimiento. Lo anterior es en el contexto de una solicitud de residencia que realizó en tal país. Y por último, señora presidenta, un oficio de la señora Jacqueline Pellard, directora de Asuntos Internacionales, a través de la cual solicita autorización de la Comisión para la creación del Grupo Interparlamentario Chileno-Georgiano. Eso es toda la cuenta, señora presidenta. Bueno, muchas gracias y se ofrece la palabra a los colegas por si quieren opinar respecto de los puntos de la cuenta. Sobre el punto 4, habría que cortar. Hay que cortarlo. Sí, bueno, yo estaba viendo acá, a ver, espérenme, vamos por partes. En el número 4, si no me equivoco, no, en el número 3 hay un correo electrónico donde pide que a través se solicita a la ministra de Relaciones Exteriores que se manifieste, que nos está pidiendo un correo, ¿no? Nos está pidiendo que hagamos algo a la ministra ahí, ¿no? En el punto 3. Claro, la molestia por no haber recibido a un particular, particularmente en la Embajada de Nueva Zelanda. ¿Corresponderá que nosotros como comisión mandemos eso? Yo creo que no corresponde. No sé qué opinan ustedes, pero creo que no. Sí, porque no, yo creo que no corresponde. No sé qué opina el resto. Ya, Jimé, tú, Tomás, la Cata y Raúl que están en. Sí. Ya. Entonces, acordamos que no, ¿les parece? Creo que no corresponde. Y el número 4. Lo que pide la Jacqueline Payar, que autorización de la Comisión para crear el Grupo Interparlamentario Chileno-Georgiano. ¿Están de acuerdo? Me imagino que siempre ha sido así. ¿Estamos ok? Se toma el acuerdo y se aprueba. Dígame. Sobre el punto, ¿podría repetirlo? ¿Era un oficio el que se hacía o una declaración que era por Rusia? Lo demás arriba, tienes razón. Sí, esa parte también es que... Sí, bueno, en el punto 2 creo que es, ¿no? Sí. Asuntos parlamentarios por medio del remite... No, es esa, ¿o no? Es una comunicación del Parlamento ucraniano. Que nos llega a nosotros. Claro. Sobre el reconocimiento del régimen ruso como terrorista e ilegitimidad de la permanencia de la Federación Rusa en las Naciones Unidas. Eso es una declaración del Parlamento nomás. Solo nos llega a nosotros, no nos piden pronunciarnos al respecto. Yo creo que tampoco nos corresponde. Claro. Yo creo que no corresponde pronunciarse al respecto. Lo que sí yo quería Llegó, sí. Lo que sí yo quería comentarles es que en algún minuto, cuando vino el embajador o el representante del embajador acá a la comisión, él manifestó 3 puntos. Uno era que el Congreso escuchara al presidente de Ucrania. Eso se tomó en los comités. Tengo que verlo con Vlado Mirosevich porque no hubo nadie en contra no hubo nadie en contra, pero no se ha finiquitado ni se ha tomado el acuerdo que sí o que no, ¿ya? Lo segundo es que ellos también nos solicitaron que viéramos con el gobierno respuesta a la solicitud de ayuda humanitaria
Yo estuve con la canciller en un almuerzo, le hice la consulta y ellos sí han dado respuesta y sí han también entregado ayuda a Ucrania. Inclusive sin que se lo hayan solicitado, entregaron ayuda. Y lo tercero que habían pedido ellos, que no me acuerdo muy bien el nombre, pero es que nosotros como Parlamento reconociéramos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una época del año 1900 algo, que ellos tuvieron problemas con la alimentación, creo que Rusia los había atacado o algo así, no recuerdo muy bien, pero tuvieron hambruna. Sí, entonces yo en eso lo conversé con Vlado Mirosevich y preparé un proyecto de resolución que se los puedo compartir en el grupo, a ver si se quieren sumar o no. Yo me imagino que algunos van a querer, otros no, pero se los voy a compartir porque si logramos las firmas podemos presentarlo también como un proyecto de acuerdo en la sala de la Cámara. ¿Les parece? ¿Estamos ok? Ya. Y ahora pasaríamos al punto en el orden del día. Perdón, puntos varios. Sí, Jimena. Gracias, presidenta. Quisiera pedir la opinión de aquí de los que están presentes. No sé si podemos hacer algo, pero existía una chiquilla que se llamaba Almendra Chamorro Oyarzún. Ustedes tal vez habrán escuchado de ella. Ella es una joven sorda profunda que viajó a Maldivas y ahí murió, ¿ya? Ella, fueron condiciones que no se sabe de su muerte. La cosa es que esto pasó el 21, primero estaba desaparecida, después la encontraron y el 21 de octubre, tengo entendido, me puedo equivocar en algo, la encontraron muerta, una cosa muy curiosa, un cuerpo entero amoratado, y desde ese día está en la morgue en Maldivas. Esta chiquillita, además, su madre también había muerto, entonces ella fue cuidada y su madre en el fondo ha sido Claudia Alzamora, quien llama angustiada, ha tocado todas las puertas porque no puede traerla, no tiene la plata, ha conseguido ahora que la morgue de Maldivas le cobre, no sé, creo que $150 diario por tenerla, pero imagínense que están desde octubre y no ha podido, entonces cada vez tiene y está tratando de golpear todas las puertas posibles en los ministerios que corresponda para tratar de repatriar el cuerpo de esta chiquillita, que además creo entendido que era la primera terapeuta ocupacional sorda profunda, o sea, una chiquilla de mucho, mucho esfuerzo. Así que no sé si a ustedes me pueden acompañar en esto, qué podemos hacer, a quién podemos oficiar, cómo podemos insistir para tratar de ayudar a esta madre, porque es su madre, en el fondo la que la ha cuidado toda la vida después de que murió su mamá biológica, de poder traer a esa chiquilla a Chile para poder ser enterrada junto con su familia. Yo me sumo contigo, Jimena, no sé qué opina el resto, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, yo creo que un oficio a Cancillería, a la Canciller, porque me imagino que tendría que ser a través de ella o alguna de las subsecretarías, porque yo creo que lo mínimo que podemos hacer es tratar de traer a una compatriota de vuelta. ¿Están de acuerdo? ¿Tomamos el acuerdo de enviar el oficio y hacerle el seguimiento, les parece? Ya. Se agradece porque la madre está realmente desesperada porque no recibe respuesta de nadie o respuestas media evasivas y que vamos a llegar a un acuerdo económico. La cosa es que ha pasado ya muchísimo tiempo y bueno, es una situación bien dramática. ¿Tenemos embajada ya o cónsul? No creo, ¿no? Pero a lo mejor, pero tiene que haber algo cerca. Porque sabes que yo en algún momento tuve una persona, murió su señora en Punta Cana y el cónsul nos ayudó muchísimo, nos ayudó el periodo que estuvo en el hospital con muerte cerebral, después cuando falleció, inclusive la familia se vino y él se encargó del crematorio y de enviar la ánfora a Chile, entonces yo creo que podemos buscar alguna solución. Aquí, claro, se mezcla la situación económica también, porque en una mujer que no tiene plata para ir a buscarla, porque además ya deuda muchos millones. Entonces, ver cómo se puede solucionar, que el Estado chileno nos ayude a poder ayudar a esta Hacemos el oficio y le hacemos el seguimiento. Gracias. ¿Puntos varios? ¿Alguien más? Seguimos entonces con el orden del día, ¿les parece? Y tiene por objeto recibir en audiencia al señor Andrés Rebolledo, economista y secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, a fin de que exponga el rol del cargo por el cual fue electo. Así que vamos a... ¿Se encuentra acá? Ahí está, don Andrés. Le damos la palabra a don Andrés. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, Presidenta. Saludo a todos y todas, diputados por su intermedio. Simplemente, si me permiten, perdón la digresión respecto, escuché la última parte del tema anterior, sugiero que le coloquen esa nota con copia a Rodrigo Donoso, que es el director consular de la Cancillería, que va a estar probablemente más directamente involucrado en la gestión. Perdón que me entromezca en eso. Bueno, muchas gracias por la invitación, Presidenta. La verdad que agradezco la oportunidad para poder hablar un poco de OLADE, pero también de energía, de un tema que hoy día está en el centro de la discusión de muchos países en el mundo y, por cierto, también de América Latina y de Chile, fundamentalmente, donde están sucediendo cosas complicadas, complejas, con desafíos interesantes desde el punto de vista de los temas geopolíticos, pero también tecnológicos, como digo, en el mundo y en Chile, y en ese contexto la posibilidad y el planteamiento que tuvo el gobierno de Chile de plantear esta candidatura a la Secretaría Ejecutiva OLADE tenía por sentido, de alguna manera, también llevar a este organismo la experiencia de lo que ha sido la gestión transversal y permanente que ha habido, yo diría, los últimos 2 o 3 gobiernos en el ámbito de la energía en Chile, donde la verdad es que se han concretado avances muy interesantes y el país ha tomado un liderazgo también bien relevante en materia particularmente de penetración de energía renovable, energía limpia, y los últimos meses, los últimos años, diría yo, también en materia de nuevos combustibles sintéticos, particularmente todo lo que ha venido sucediendo en materia de hidrógeno verde, que es una frontera tecnológica en el ámbito de la energía muy relevante, donde muchos países hoy día están volcados con esfuerzos importantes. Como digo, y en ese contexto el gobierno planteó esta candidatura a un organismo que no es muy conocido en Chile. La verdad es que tiene una acción más limitada en nuestro país que lo que tiene en otros países de América Latina. Yo tengo una presentación, no sé si ustedes la pueden ver ahí, 5 o 6 láminas, si me ayudan a proyectarla, pero perfecto, ahí está, súper bien, muchas gracias. Como decía, un organismo que tiene una trayectoria muy importante, un organismo que es dirigido por una gobernanza fundamentalmente dada por los ministros de Energía, que es una reunión anual que da el sentido estratégico y político de la institución, donde participan, como digo, fundamentalmente los ministros y las ministras de Energía de la región, en algunos casos también acompañados por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores. Ahí está el objetivo el fundamental de este organismo. Lo primero que quiero transmitirles, como digo, que no es sinceramente muy conocido acá, pero es un organismo que tiene 49 años, es decir, el próximo año cumple 50 años, fue creado en noviembre del año 73, en una época completamente distinta desde el punto de vista de los desafíos energéticos en el mundo y por supuesto en América Latina, un periodo de crisis petrolera en aquel entonces, un organismo en consecuencia que en su minuto se fundó de manera muy central en la necesidad de suministro energético y de complementariedad energética entre los países de la región, momentos donde había escasez y como digo, una crisis energética que acompañó una gran cantidad de años durante esa década de los 70, un organismo intergubernamental compuesto por 27 países, ahí están los países en la slide que ustedes pueden ver, básicamente toda América Latina, América Central, América del Sur y algunos países caribeños, no todos los países caribeños. La entrada de los países caribeños fue posterior a la fundación de este organismo, como digo, el año 73, que tiene como objetivo fundamental acompañar a los países en sus desafíos energéticos, generar y propender e impulsar la cooperación energética entre los países de la región, por cierto, otorgar asesoría técnica para muchos países que
hoy día están insertos en esfuerzos importantes en materia de planificación energética, cambios de su matriz de generación eléctrica, incorporación de nuevas tecnologías, etcétera. Y además un elemento muy básico, pero muy fundamental para la planificación y la implementación de políticas en el área energética, por cuanto este organismo, la ADE, es el organismo que provee a toda la región y al mundo de todas las estadísticas en materia de indicadores energéticos en todos los países de la región, y tiene reportes que son utilizados, como digo, a nivel global por la Agencia Internacional que está en París en el marco de la OCDE, y la referencia en consecuencia de América Latina es este organismo. En definitiva, este organismo, como digo, que tiene una trayectoria larga, que el próximo año cumple 50 años y por lo tanto tenemos ahí un esfuerzo importante para poder conmemorar esos 50 años. Algunas ideas ya se nos han ido ocurriendo, desarrollando para trabajarlo conjuntamente con los países. En definitiva, un organismo que es el referente de los temas energéticos en la región, fundamentalmente, ¿no? Por cada una de estas funciones que yo allí les indico, ¿no? Como digo, ahí están los países. En fin, si pues hay algún espacio para poder hacer alguna pregunta, en fin, de parte de ustedes, diputados, diputadas, perfectamente podemos proseguir en eso. Como la siguiente lámina, básicamente está allí lo quise colocar porque es el acto constitutivo de este organismo, el Convenio de Lima, el año noviembre de 1973. Allí hay un desafío que desde ya se abre, por cuanto claramente y probablemente un esfuerzo importante va a ser modernizar de alguna manera este convenio también, por cuanto, como digo, es de hace 50 años y por lo tanto tiene y responde a una realidad completamente distinta, ¿no? En la siguiente slide está lo que les adelantaba hace un momento, cuál es la gobernanza de este organismo, fundamentalmente dada por la reunión de ministros, como digo, que se acontece y se realiza una vez al año, usualmente hacia los fines de año, noviembre, diciembre. Este año fue en diciembre, el 15 de diciembre, que otorga las directrices estratégicas de la institución y que además cada 3 años elige al nuevo secretario ejecutivo del organismo, cosa que sucedió el 15 de diciembre en la ciudad de Panamá. Momento en el cual, como digo, Chile presentó una candidatura algunos meses anteriormente y se presentó además para esa oportunidad una candidatura de Costa Rica y una candidatura de Perú. Y la verdad que tuvimos un resultado muy importante, interesante, muy contundente. De los 24 ministros que allí estaban, 18 votaron por Chile, ¿no? Yo creo que, entre otras cosas, esta trayectoria y este background de lo que ha venido haciendo Chile en materia energética, de alguna manera, sustentó probablemente varios de los votos que allí hubieron, ¿no? Y hay un organismo técnico, como suele pasar en estos organismos, la Junta de Expertos, usualmente compuesta por los viceministros en algunos casos, o de energía de algunos de los del ministerio. Eso es que a la potestad y la libertad de los países de decidir quién integra esta junta técnica. En el caso de Chile, para vuestra información, usualmente quien atiende el segmento de la gobernanza del organismo es quien está encargado de los temas internacionales en el Ministerio de Energía. Usualmente también acompañado de quien está encargado de los temas de energía en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por cuanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores existe, como ustedes saben, Presidenta, una dirección que trata los temas de ciencia y energía y por lo tanto también suele acompañar en este tipo de reuniones y por lo tanto está también involucrado de alguna manera en la gestión de este organismo. Y quise hacer este punto en particular porque me parece relevante también en este punto resaltar que esta candidatura fue planteada por el gobierno de Chile y fue acompañada, apoyada con decisión por el Ministerio de Energía de Chile, pero también por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Fueron gestiones conjuntas que se hicieron allí y por lo tanto de alguna manera recoge
la visión no solo de la perspectiva de la política energética, sino que también un esfuerzo en la política exterior, en la gestión de la Cancillería de Chile, para situar, en este caso en el contexto regional, un liderazgo en un tema, me refiero a los temas energéticos, en que Chile, como digo, ha sido protagonista los últimos años. En la siguiente lámina, en las siguientes 3 o 4 láminas, quise compartir con ustedes las ideas principales, si me permiten, en 5 o 10 minutos más, de lo que fue el planteamiento de nuestra candidatura ante este organismo. Las prioridades, cómo nos parece a nosotros debiera conducirse la gestión de este organismo, y en ese contexto cómo estamos viendo también nosotros el desarrollo de la región en materia energética, ¿no? En el contexto de desafíos muy relevantes que hoy día enfrentamos, como lo decía inicialmente. Un primer eje referido al fortalecimiento institucional, como muchos organismos en el mundo, pero particularmente en nuestra región, hay que hacer un esfuerzo importante de financiamiento. Este es un organismo, como digo, intergubernamental, en consecuencia, fundamentalmente financiado por los gobiernos, por los países miembros. De estos 27 países hay 25 que usualmente pagan las cuotas y otros que no. Pareciera un detalle, pero es bien relevante porque conecta con la idea de su momento fundacional. El 70%, 80% del financiamiento de este organismo corresponde a 4 países, que son países petroleros, que son países que en consecuencia cuando se fundó tenían un rol distinto en este contexto de desarrollo energético regional: Venezuela, Argentina, Brasil y México. Por lo tanto, ahí hay un esfuerzo muy relevante para poder ampliar las líneas de financiamiento, y por eso planteamos un programa en materia de cooperación sur-sur. Planteamos también la necesidad eventualmente de tener algún tipo de acercamiento con los sectores privados de la región, entendiendo que este es un organismo intergubernamental, en consecuencia las prioridades son las de los gobiernos, pero uno perfectamente puede ejercer algún tipo de acción colaborativa también con el sector privado. El sector energía es un sector donde se despliegan y se expresan las empresas privadas en su acción diaria, digamos, en materia, no solo en el sector eléctrico, sino que en general en el sector energético, pero el gobierno y los gobiernos son muy fundamentales, muy centrales, por cuanto son en general sectores regulados, y por lo tanto, para generar condiciones de competencia, es muy importante lo que hagan también los gobiernos en el contexto de su regulación, y por eso que la necesidad de tener una conversación, una acción entre el sector público y privado, que es una clave importante en general, me parece a mí, para el crecimiento y desarrollo de los países. En este caso, en energía, me parece que es más fundamental por el tipo y el carácter del sector donde estamos hablando. En algunos casos existe, decía, monopolios naturales, etcétera, donde requiere ser muy preciso y eficiente en el contexto regulatorio. Un segundo eje, lo que llamamos transiciones energéticas, y aquí una reflexión bien relevante respecto a esta mirada regional, y que es probablemente será uno de los desafíos centrales en la gestión en este organismo, que es lo que colocamos, incluimos ahí conceptualmente como transiciones energéticas en plural. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente todos los países de la región, yo diría del mundo, de alguna manera hoy día tenemos un objetivo hacia la sustentabilidad. Muchos de nuestros países tienen incluso planteado y propuestos por ley el objetivo de la carbono neutralidad, pero seguro que dependiendo de la estructura de los recursos energéticos de cada país, de la realidad energética de cada país, la trayectoria hacia ese objetivo es distinta en un país como puede ser Chile, Costa Rica, en fin, o otros que no tenemos hidrocarburos, frente a un país como Venezuela, México o Brasil, donde los hidrocarburos, el crudo, la industria derivada de aquello, tiene una importancia central en su estructura energética, y por cierto también, y como consecuencia de eso, la economía política, lo que significa eso en ese país, distinta a lo que significa en nuestro país, y es por eso que este organismo se tiene que hacer cargo de esa realidad diferente, entendiendo que el objetivo a alcanzar es compartido,
pero la trayectoria probablemente va a ser distinta. Y este punto en particular resulta más importante hoy día cuando estamos viviendo no solo la necesidad de impulsar y tirar hacia adelante esta agenda energética climática, sino que también hoy día desafíos que hace algunos años pareciera que ya no los teníamos tan presentes en la prioridad de la gestión en este ámbito, que es la seguridad energética, como consecuencia de lo que está pasando en el mundo, como consecuencia de la guerra, como consecuencia en su momento de la pandemia, lo que significó eso en materia de interrupción de cadenas de suministro, etcétera. Sin duda que la seguridad energética hoy día pasa a ser un tema relevante como no lo era hace algunos años recientes, y por lo tanto en ese contexto también esta complementariedad entre los países de la región puede terminar siendo también una respuesta a la seguridad energética en la medida que logremos avanzar en otro de los conceptos que está ahí en ese segundo eje, que es esfuerzos más definitivos y decididos en materia de integración energética. Nuestro país, nuestra región es una región riquísima en materia de recursos energéticos, ha avanzado mucho en materia de renovabilidad. 25-30% de lo que se genera en electricidad es con fuentes de energía renovables no convencionales. Uno le suma lo hidráulico. La hidro probablemente llega al 45-50%. Tenemos de todo tipo de recursos en materia de hidrocarburos, pero tenemos una brecha desde esa realidad a proyectos de integración energética concretos, salvo subregiones dentro de la región. En Centroamérica hay un mercado eléctrico que funciona hace mucho tiempo y hay transacciones y países que durante ciertas horas del día consumen una parte importante de su electricidad comprándosela al país vecino. En América del Sur tenemos una conexión a partir de la hidroelectricidad entre los países, llamemos, del Mercosur, pero nosotros en Chile somos un muy buen ejemplo de casi nula conectividad e integración energética, salvo lo que tenemos con Argentina, por circunstancias de la historia reciente, que ha sido complejo, pero que ahora se está volviendo a reactivar, por suerte, por cuanto al otro lado de la frontera y de la cordillera tenemos no tanta cordillera allá en el sur, porque efectivamente allá en el sur donde tenemos un gran recurso gasífero que para nosotros es fundamental, pero esta región puede ayudar muchísimo, este organismo puede ayudar muchísimo a impulsar estos mecanismos y estos proyectos subregionales de integración como una manera de avanzar en la integración regional. Y este es un énfasis que hicimos de manera muy relevante. Muchas veces nos perdemos en el sueño que está bien y que uno lo debe seguir persistiendo en aquello de tener una integración regional como tal, cuando probablemente lo posible es hacerlo a nivel subregional entre incluso pares de países, etcétera. Y como decía, este organismo tiene todas las herramientas para poder apoyar a los países en estudios técnicos, en sentar a los actores, etcétera, ¿no? Por lo tanto, allí también colocaremos un énfasis importante en la gestión de la Secretaría de OLADE. Por último, en la siguiente lámina están los últimos, como digo, dos ejes que son y que serán parte importante de esta gestión: innovación, cambios tecnológicos y nuevos combustibles. Esto es absolutamente fundamental. Hoy día todos los países, como digo, con distintos grados de avance, están haciendo un esfuerzo para poder, como digo, en trayectorias diferentes, llegar a un punto de carbono neutralidad. Esto supone cambiar la matriz de energía a energía limpia, electrificar consumos que hoy día no están electrificados necesariamente. En consecuencia, una vez limpia la matriz de energía eléctrica, esos nuevos consumos, utilizarlos con esa nueva electricidad. Estoy con esto refiriéndome obviamente al transporte como un eje fundamental en materia de poder utilizar allí energía eléctrica de fuentes renovables, fuentes limpias, pero también a la calefacción y otro tipo en la propia industria, procesos productivos que se pueden electrificar, sacar de alguna manera moléculas de fuentes fósiles e incorporar electrones de fuentes limpias. Y ese es el esfuerzo en que están muchos países, electrificando, cambiando matriz y electrificando consumo. Y en aquellos sectores donde por costo eficiencia,
por desafíos tecnológicos no se pueda electrificar, hay muchos sectores mineros, industriales, o el transporte de alta gama, me refiero con esto a los barcos, los aviones, etcétera, y pensando un poquito en el futuro, allí donde no se pueda electrificar, utilizar combustibles limpios, combustibles sintéticos, combustibles producidos a partir fundamentalmente de hidrógeno verde, o utilizar hidrógeno verde propiamente tal, ya sea en motores de combustión o en celdas de combustible. Esos son los desafíos que hoy día enfrentan los países, y OLADE sin duda que tiene un rol muy relevante en acompañar también esos desafíos a todos los países de la región. Sobre todo aquí creo que hace más sentido que en otra área intensificar de manera decidida un programa de cooperación sur-sur, porque claramente aquí en la región hay países que están más avanzados en esto que otros, y esfuerzos como los que hace la AXI, por ejemplo, que ustedes probablemente conocen, sistematizarlo en una mirada más programática a nivel de las agencias de cooperación, en definitiva, utilizar los recursos y las capacidades y la experiencia que existe en la región. Y por último, todo lo anterior tiene sentido y avanzaremos en una transición justa, equitativa, en la medida que logremos ir cerrando brechas. Todavía nuestros países con realidades distintas siguen teniendo brechas relevantes, una de las cuales fundamentalmente sigue siendo el acceso a la energía eléctrica, por ejemplo. Hay países donde en zonas rurales todavía el acceso a la energía eléctrica es tan solo 60 o 55%, por lo tanto ahí OLADE también tiene un rol interesante para poder no solo hacer cooperación sur-sur, sino que incluso levantar recursos de cooperación internacional para ayudar a ejecutar proyectos de acceso que son, como digo, todavía en algunas zonas, particularmente rurales de nuestra región, un desafío muy central del cual depende todo el desarrollo económico, en la medida que no existan en muchos casos ni siquiera todavía el acceso a energía eléctrica, eficiencia energética, que es otra manera de avanzar en este esfuerzo hacia la carbono neutralidad, que en definitiva tratar de incorporar tecnologías y procedimientos, ya sea en el sector industrial, incluso en algunos casos amparados en leyes y en marcos regulatorios que pueden establecer incluso normas vinculantes con algún tipo de multa en materia de eficiencia energética. En Chile estamos recién partiendo con una ley de eficiencia energética y creo que ahí hay un esfuerzo también interesante. Hacer lo mismo con menos energía es otra manera de avanzar en un modelo más sustentable. Y por último, y en esto nos hemos planteado una mirada y un objetivo o tratar de desarrollar un programa más regional en este punto, sí, que es la brecha que existe objetivamente en el sector energético, no solo en Chile, sino que esto en América Latina, sino que en el mundo, por cuanto es un sector absolutamente o mayoritariamente masculinizado, y por lo tanto hacer un esfuerzo importante para la incorporación de mujeres en todos los ámbitos en materia energética, no solo desde la operación, sino que también en materia de los gobiernos corporativos, de las empresas o en el ámbito de las políticas públicas, etcétera. Yo creo que ahí OLADE también tiene un rol interesante para jugar en ese sentido. Esos son los ejes fundamentales que nos planteamos como prioridad. Aquí simplemente les quise dejar y presentarles lo que hoy día hace la OLADE, en particular en el ámbito de las estadísticas, que me parece muy relevante que ustedes lo tengan en la retina, porque, como digo, es la fuente principal para planificar, y para todo aquello se requieren de estadísticas e indicadores, y tiene una fuerte validad, y esto ha sido un esfuerzo de muchos años de este organismo para poder hoy día cumplir este rol. Así como la capacitación, existe ya hace mucho tiempo muchos programas que muchos funcionarios públicos y privados utilizan en materia de cursos técnicos, en muchos de los temas que decía anteriormente, que están ahí, que están en una plataforma importante de e-learning, todo aquello que hoy día la OLADE hace, y que nosotros lo que nos hemos planteado es simplemente seguir potenciando y ojalá creando, introduciendo tecnología nueva a todo este ámbito, como digo, en materia de información y en materia de capacitación. Eso es lo que quería contarles. Muchas gracias por la invitación. Ahí está nuestro objetivo final: consolidar esta organización como referente en materia de energía en la región, cosa que lo es, pero sobre todo llevar la voz de la región a los debates globales
en materia energética. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés. Darle la palabra a los colegas si quieren hacer alguna consulta. Adelante, don Félix. Muchas gracias, presidenta. Agradecer la exposición de don Andrés. Si entendí bien, esta organización es una organización en donde están los gobiernos de alguna manera, ¿no? Donde están los 27 países. Y se habló de una agenda de integración energética, pero no vi en la presentación la agenda. Está la definición de eje estratégico, ¿verdad? Se ponen propósitos como disminuir la brecha de género, pero no está el cómo, ni indicador de gestión que diga, bueno, de aquí a tantos años va a ser un cierto porcentaje. Entonces creo que, no sé si existe, tal vez no existe, la están construyendo. Desconozco también desde cuándo está dirigiendo la organización, pero si hay una agenda, a mi entender, es un plan estratégico que tiene plazos y que no solamente tiene objetivos genéricos, sino que, no sé, si hay una agenda de energías limpias, también hay metas de energía limpia en distintos tiempos para llegar a un objetivo, y por lo tanto hay indicadores de gestión que dicen si uno va atrasado o va adelantado consiguiendo esas metas. Si hay una agenda, también me imagino que los ministerios de energía de estos 27 países tienen políticas públicas coordinadas, ¿verdad?, para alcanzar esa agenda. Entonces no sé si eso existe o está en construcción, o me perdí una parte de lo que se expuso. Presidenta. Me espera una pregunta más del diputado Undurraga y le doy la palabra a usted. Gracias, presidenta. Yo en primer lugar quiero felicitar al nuevo secretario ejecutivo de OLADE, Andrés Rebolledo, y él es una persona que tiene una amplia trayectoria tanto en el ámbito internacional como en el ámbito de energía. Entonces, en ambas cosas fue director de Relaciones Económicas. En aquella época le decíamos viceministro de Relaciones Económicas. Él se sentía algo incómodo, pero finalmente después se creó el cargo de subsecretario, y abrió muchos tratados internacionales para el país, por lo tanto conoce del relacionamiento internacional, y también fue un gran ministro de Energía en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, por lo tanto también conoce y ha estado vinculado a los distintos temas de energía, además de su experiencia académica y otras materias. Ha sido embajador, en fin. Entonces, primero, felicitarlo. Un poco en la línea de la pregunta de mi colega Félix González, pero no en la línea de interpelarlo porque todavía no asume. Entonces, pero sí respecto a cuáles son las posibilidades que se pueden abrir respecto a las acciones coordinadas o desafíos más globales, más allá de los necesarios intercambios de experiencia que hay o que generan estos o posibilitan estos organismos entre los distintos países. Eso para Andrés Rebolledo. Y presidenta, a ver si podemos oficiar también a la Cancillería a propósito de esto, si nos puede hacer un mapa de todos los chilenos y chilenas que están en organismos internacionales, en cargos altos o intermedios, ¿no? Yo creo que es bueno tener ese mapa porque nos prestigia como país y nos abre posibilidades. Yo creo que la intervención que ha hecho Andrés hoy día da cuenta de eso, ¿no? Nos abre posibilidades, nos abre la cabeza respecto a distintas posibilidades que hay en materia de energía, integración con los distintos países latinoamericanos. Yo particularmente no conocía la OLADE, como él bien dijo, es poco conocida en Chile, pero estas son posibilidades, ¿no? Posibilidades que se generan. Yo sé que en materia de aviación civil hay un representante chileno, en materia de no tengo en la cabeza todas las áreas, pero creo que hay varias más en que hay representantes chilenos y chilenas. Así que esa es mi pregunta y mi solicitud de oficio. ¿A usted le parece, presidenta? ¿Les parece que acordemos en la solicitud del oficio a la Cancillería? Porque sería interesante tener los datos, porque además nosotros también podríamos interactuar o conseguir antecedentes de cada uno de ellos, ¿ya? Así que tomamos el acuerdo. Y don Andrés, le doy la palabra a usted para que pueda responder a ambos parlamentarios. Por su intermedio. Lo primero es indicar que, como yo relataba,
el 15 de diciembre fue la elección y el 1 de marzo asumimos la Secretaría Ejecutiva, por lo tanto todavía somos electos, no hemos asumido todavía la dirección del organismo. Estamos en lo que típicamente se hace en esta transición de conocerlo en detalle y sobre todo tratar de avanzar en buscar la respuesta a las preguntas que indican los señores diputados, en el sentido de ver hasta dónde, entre otras cosas, las finanzas del organismo para poder darnos metas más ambiciosas en algunos casos que puedan significar incluso un esfuerzo mayor en materia de recursos, ¿no? En ese sentido, yo diría que este organismo, y lo repito, me parece, nunca había un chileno en la dirección de este organismo. Es un dato a propósito de lo que se comentaba recién, que creo que es relevante, que en particular en este tema de energía, puede ser que yo ya esté muy militante en los temas de energía, por cuanto luego de ser ministro me quedé trabajando con mucho entusiasmo en este tema, pero sin duda me parece que son temas que están en el centro hoy día de la discusión del desarrollo económico de los países, de la relación entre zonas y regiones del mundo, y por lo tanto tener la posibilidad de que de alguna manera Chile esté ahí obviamente en una perspectiva intergubernamental, con lo que significa tener que hacer converger los intereses de los distintos países, pero en un organismo de este carácter creo que es bien relevante. Además, en un momento interesante, por cuanto este organismo hace 10 años, yo lo conocí hace como una década, por esos sombreros profesionales que decía el diputado Undurraga, pero hace 10 años era un organismo que estaba bastante complicado, entre otras cosas, por temas de financiamiento. Pero los últimos 6 años, la última gestión del secretario actual, la verdad es que lo coloca en una posición muy expectante y hoy día tiene probablemente espacio importante por crecer, porque entre otras cosas ha logrado financiamiento en materia de cooperación internacional con ya sea países desarrollados, organismos no gubernamentales, que le ha permitido crecer de manera importante en el apoyo a los países. Fundamentalmente lo que este organismo pretende es apoyar, asesorar a los países y propender también a la integración entre ellos, ¿no? Y en ese contexto, nosotros no hemos hecho todavía los indicadores concretos que lo tenemos que hacer, y que es una responsabilidad primaria una vez nos instalemos en la dirección del organismo, incluso está formalmente así establecido, y en ese contexto, a todos estos objetivos, y en ese minuto, en esta etapa, a todos estos objetivos estratégicos, nosotros le daremos una concreción específica en términos de indicadores que podamos perseguir y lograr en la medida de lo posible, fundamentalmente los recursos, ¿no? Pero sin duda que los últimos años nos permiten estar optimistas, por cuanto ha habido ya roles importantes a lo largo en acciones muy concretas en materia, por ejemplo, de integración en Centroamérica, con estudios de base eléctrico, por ejemplo, para conectividad, financiados por EOLADE y financiados por OLADE con el BID, por ejemplo, en la conectividad y en este proyecto que hemos tenido por años entre Chile y Perú, por ejemplo, para llevarlo a nuestra realidad, que se ha estudiado por mucho tiempo, 2 opciones, una línea corta de 30, 40 kilómetros y una larga de 100 y tantos kilómetros, con realidades distintas, recursos. Todo ese plan eléctrico y el esfuerzo regulatorio de coordinación de ambas agencias regulatorias para poder llegar a un modelo que sea viable y sustentable para poder hacer esas inversiones, en su minuto fue también acompañado por OLADE y financiado también por, creo que la cooperación canadiense o Olvita, no me acuerdo, pero ese tipo de acciones concretas, poco respondiendo al diputado que me preguntaba por los indicadores, es lo que nos deberemos plantear de manera específica, y allí uno de los focos que nos gustaría dar es fundamentalmente llevarlo a subregiones. Yo insisto con ese punto porque creo que ahí es donde vamos a tener realmente la posibilidad de tener resultados concretos en materia de integración, y será el esfuerzo que haremos llegando a la institución para
tener esos indicadores que tendremos que cumplir. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos la presentación y también responder las preguntas de los colegas. Así que bueno, cuando quiera volver a la comisión, las puertas abiertas para ir viendo el proceso y su trabajo también en esta comisión. Así que se lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio a todos los diputados. Y como digo, el 1 de marzo estaremos en ese organismo. Y bueno, si ustedes tienen a bien invitarme, creo que una vez al año por lo menos, creo que sería interesante que yo les venga a contar y hablemos de energía. Por supuesto, muchas gracias. Lo vamos a tener ahí anotadito para que nos venga a contar cómo avanza eso, porque de verdad yo soy de la región de Atacama. En la región, en el norte, tenemos muchas energías renovables no convencionales que tienen que ver con la energía solar, pero también es interesante que, por lo menos lo que yo he visto en mi región, es que cuando ya llegaban los paneles solares a Chile, ya estaban obsoletos en Europa. Cuando empezaron a llegar otras tecnologías, ya estaban obsoletas en Europa, pero como que nos llegaban a nosotros después. Eso sería interesante también poder ser pioneros en ese tipo de energías renovables no convencionales, porque también en términos de los paneles solares van generando también, después de 20, 25 años, 30 años de vida útil, unos desechos que va a ser complejo tener dónde dejarlos. Yo creo que sería interesante también ver esa parte y por supuesto también el hidrógeno verde y todo lo que está viendo Chile. Así que muchas gracias, don Andrés, lo vamos a tener ahí para poder invitarlo más adelante. Muy bien, hasta muchas luego. gracias. Buenas tardes. Ya, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias, colega.